está? Buenas tardes, Pablo Salone, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Andas bien? Aquí estamos nuevamente con Andares, Bárbaro. hablando de unos temas que siempre generan polémica que tira Patricia Totorica. Eso está muy bien. Bueno, ¿cómo andás, Pablo? Bien, bien, todo tranquilo. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Cómo viene esa columna? Un repaso, me decía. Quería en particular repasar algunas de las acciones en materia de salud comunitaria que se realizaron en las últimas semanas y sobre todo desde la última columna hasta ahora. Y luego desarrollar cuáles son los planes para el 2023 que se están discutiendo entre distintos actores de salud, sociales, institucionales, etc. En primer lugar, queríamos destacar la labor de la Mesa Local de Salud Mental en el oeste, que ¿En el hizo oeste de Montevideo o en el el oeste de oeste de Uruguay? Montevideo. Es una experiencia realmente extraordinaria que durante todo el año trabajó para hacer un mapeo de los adolescentes con los adolescentes, con ellos participando. Y hace 4 meses armaron una app, un sistema informático para trabajar con los celulares, para que los jóvenes pudieran hacer un mapa de dónde hay lugares interesantes para ellos, de cuáles son los lugares de espectáculos, qué cosas les interesa, qué cosas les preocupa, desde el aporte de los jóvenes a través de una app. Ahora se está trabajando ya en un sistema de validación para asegurar la calidad de la información, pero eso es una herramienta muy interesante, no solamente para el oeste, en realidad después que esté ajustada, nos va a permitir trabajar en muchos lugares del país, recogiendo las percepciones de los jóvenes en relación con su entorno, con el territorio, con su comunidad, con los espacios en los cuales se mueven. Y a su vez no un mapa hecho desde afuera o desde arriba, un mapa interactivo, realmente es una herramienta para darle voz a los jóvenes en distintos lugares del país, aunque se esté probando a partir de la Mesa de Salud Mental en el oeste de Montevideo. Otro aspecto interesante que también es de esta zona fue la marcha por los derechos de la infancia. Ahí participaron más de 200 gurises en esta zona y hubo más de 35 organizaciones que colaboraron y participaron en esta movilización. El otro elemento interesante también es el campamento a tu salud, que en este año es la octava vez que se realiza y es un campamento que se realiza en la zona rural de Montevideo, donde, sobre todo con jóvenes, pero también con gente de distintas edades, se abordan temas vinculados a la salud comunitaria. Y en este caso, se hubo un taller sobre sexualidad dado por adolescentes. El taller lo desarrollaron, lo monitorearon, lo promovieron los adolescentes. Y además hicieron charlas sobre experiencias de trabajo en las distintas redes, etcétera, ¿no? Eso realmente, y bueno, más de 200 personas, ¿no? Que hubo participando en este campamento. Por otro lado, queríamos señalar también los espacios que han habido de intercambio a nivel del Uruguay sobre la cooperación con OPS y las articulaciones con los movimientos de municipios y comunidades saludables a nivel de todo el continente. Hubo una reunión en Panamá recientemente y participó por Uruguay la doctora María Seijo, que es una de las integrantes de la red de municipios y comunidades saludables y una de las concejales municipales del municipio. Por otro lado, también sobre el tema de participación social y salud, se realizó un seminario regional vía virtual donde se expusieron las diferentes experiencias de los países de América Latina en torno a esta temática. Así que en ese sentido podemos decir que fin de año, estas últimas semanas, han sido muy intensos desde el punto de vista de lo que es la participación de la sociedad civil en el abordaje de los problemas que hacen a su salud, ¿no? Y a sus calidad de vida en ese plano. Por otro lado, queríamos destacar que se empezó a discutir fuertemente
cuál sería el plan para el año que viene. ¿Ah? Y allí la red de municipios y comunidades saludables tiene un compromiso de sostener un espacio permanente de formación de promotores. Eso ya desde el año 2020, todos los años se vienen realizando con diferentes modalidades. En un caso, en el 2020 se hizo una con la elaboración de proyectos, se elaboraron 6 proyectos, se trabajó con formación de tutores, luego en el 2021 se trabajó con un taller más teórico y uno más práctico, uno más con herramientas concretas y otro más de intercambio general, con miradas complementarias, pero reconociendo el saber comunitario y el saber científico. Y en el año 2022 se combinó con una formación en investigación, acción, participación, que es una estrategia metodológica de investigación que incluye la formación y que incluye la acción comunitaria. Para el año que viene esto se va a sostener, pero se va a sostener sobre la base de 2 ejes. Uno que es la preparación de un foro nacional de salud para los meses de agosto a octubre del 2023. Y para eso se van a realizar instancias y reuniones como se hicieron este año, ¿no? Como se hicieron en Artigas, en Bella Unión, en Paysandú, en Florida, en Durazno, en Canelones, se hicieron instancias de reflexión, de discusión, de intercambio sobre los problemas prioritarios y las formas de abordaje. Así que eso es uno de los ejes. Pero el otro tema que se combinó con esto, por lo menos en lo que es la intención de estos colectivos que están trabajando juntos, es la preparación del 9º Congreso de Salud Comunitaria del Mercosur. ¿Ah? Esta propuesta que la hizo a Uruguay el profesor Enrique Saforcada, es uno de los liderazgos que ha estado desde el comienzo. Este es el 9º Congreso, fíjense que ha habido ya muchas instancias a nivel del Mercosur, o sea, invitando, por supuesto, también a otros países de América Latina, e incluso han participado actores y colectivos desde Europa, desde distintos roles. Pero es un congreso que pone el énfasis en la realidad regional, ¿no? En lo que nos une y en lo que nos especifica como salud comunitaria desde una mirada mercosuriana, digamos. Y este congreso se terminó de acordar ahora, la semana pasada, y ya se están circulando las invitaciones para participar del mismo a distintos colectivos e instituciones. Va a consistir en 3 días de finalización en noviembre del año que viene, en el Centro de Conferencias de la Intendencia de Montevideo, y luego tal vez en algún salón del Mercosur, es una de las posibilidades que se está manejando, pero con un proceso de preparación a través de 6 conferencias. ¿Ah? Estas conferencias van a tener lugares rotativos donde desarrollarse. ¿Ah? O sea, alguna de ellas, por ejemplo, la de salud mental, se va a llevar adelante en el departamento de Canelones. Hay otras, como el tema de los adultos mayores, la participación de los adultos mayores, que también se buscará que tenga una sede en algunos de los departamentos del interior. El tema de infancias y adolescencias, que va a ser uno también de las grandes prioridades, y a partir de ahí eso lo que va a permitirnos es trabajar estos temas con una conexión virtual a todo Uruguay, con unas posibilidades de participar de distintos lugares, no solamente del Uruguay, sino también contando con aportes de América Latina, que todos estos temas son temas importantes también para los países de la región, ¿no? Decíamos el concepto de salud comunitaria y la participación social, decíamos el tema de los adultos mayores, decíamos el tema de las infancias y la adolescencia, también el tema de la salud mental, pensado no como un enfoque psiquiatrizante y medicalizado, sino como un problema de salud, que debe ser abordado, por lo tanto, en sus causas, en sus determinantes. Tiene que buscar una manera de desarrollarse una prevención de los problemas de salud mental. Y eso implica no solamente buenos servicios de salud, sino también servicios de salud que estén cerca de la gente. Y también tiene que pensar
procesos en los cuales las personas y los colectivos tienen prácticas que protejan a la salud mental y no que dejen correr los factores que la agravan, que la complejizan, que la vulneran, ¿no? En ese plano es que también está planteado el énfasis de todos estos abordajes. Otros grandes temas que están planteados es el tema de la alimentación, ¿no? Está clarísimo que la alimentación es un factor clave para nuestra salud y también puede serlo para nuestra enfermedad, ¿no? Hemos hablado en otros momentos como la mala alimentación por déficit, porque hay gente que tiene desnutrición crónica, y niños que tienen desnutrición crónica, eso les genera retrasos en el desarrollo, eso les genera una cantidad de dificultades para evolucionar y para formarse como persona, pero también hay malnutrición por exceso, sobre todo de productos ultraprocesados con exceso de azúcares, de sodios y de grasa. Y eso es un tema clave que además implica pensar cómo se producen los alimentos y cómo se circula socialmente el acceso a los alimentos. De qué manera se puede construir una alimentación adecuada, una alimentación saludable, y de qué manera eso puede fortalecer los vínculos entre los productores y los consumidores, cuidando también el otro aspecto que nos interesa mucho y que se va a desarrollar el año que viene, que es el tema del ambiente, ¿no? El tema del ambiente, la contaminación ambiental, el cambio climático, son problemas que cada vez más están siendo señalados y a veces señalados, pero sin acciones decididas para proteger el deterioro y la crisis que se está produciendo en el planeta, ¿no? Y en ese sentido hay una conciencia ecológica que está creciendo, pero también desde el punto de vista de la salud comunitaria es muy importante el ambiente. El ambiente no es solo un problema del mundo en general, y también es un problema de cada localidad, de cada comunidad. En los lugares donde no hay saneamiento, lo que tenés es una contaminación ambiental grave, ¿no? Y los lugares en los cuales las personas no acceden a tener una vivienda digna, tienen un problema ambiental gravísimo, ¿no? Pero nosotros veíamos, cuando trabajamos en la Intendencia, la, los ranchos con niños que en piso de tierra y sin paredes que no sean las latas en la zona de Casaballe. Eso, ¿cómo va a desarrollarse un niño? ¿Cómo va a proteger la salud de los niños en esas condiciones, ¿no? Así que los temas ambientales también van a ser motivo de estas reflexiones. Van a ser conferencias que combinen los intercambios por vía virtual con sedes presenciales en distintos lugares del interior. De esta manera, apostamos a que se pueda fortalecer la red local, que es una de las cosas más importantes que se puede plantear la sociedad uruguaya. O sea, la sociedad uruguaya tiene mucho para reparar de lo que ha sido este proceso de crisis y de deterioro en materia social y en materia sanitaria. Hay mucho para recuperar en ese plano, pero hay una parte importante de eso y de cualquier paso que se quiera dar para ir más allá y recuperar derechos que implica jerarquizar el derecho a la participación. Y el derecho a que esa participación se pueda expresar también localmente, también a partir de un diagnóstico y una identificación de prioridades que tomen como base las realidades concretas que vive la gente. Y no como base de un diagnóstico para que otros resuelvan, sino también como base para el desarrollo de planes locales. La experiencia que hizo Canelones de planes locales de salud, por ejemplo, que ya tiene unos cuantos años, es muy ilustrativa, es muy interesante, es muy valiosa. La experiencia que se ha hecho en Montevideo a partir de las redes de salud por municipio, que implica definir prioridades por municipio, un plan y luego ejecutarlo, y luego rendir cuentas al año y reformular y rediscutir. Eso es un camino que está dentro de las mejores prácticas, ¿no? Dentro de las mejores prácticas. Hoy tenemos un sistema de salud que tiene múltiples deterioros. Hay mucho menos control sobre el cumplimiento del plan de prestaciones obligatorias, del PIAS, ¿no? Y se ha habilitado
la idea de los sistemas VIP, en el cual unas personas pagando más pueden acceder a mejores servicios, cosa que es completamente contraria a la filosofía del Sistema Nacional Integrado, que es brindar a todo el mundo la atención necesaria, ¿no? Y recibir los aportes de acuerdo a las posibilidades que tiene la persona, pero asegurarle a todos el derecho a la salud en igualdad de condiciones. Y eso se ha ido deteriorando. Y hay, a su vez, producto de la pandemia, un proceso de acumulación de problemas sin resolver, de controles sin hacer, que van a implicar necesariamente planes de contingencia para buscar dar una respuesta adecuada. Al mismo tiempo, desde la red se ha discutido mucho pensar como se pensó en el 2017 con el Frente Social de la Salud, que fue una confluencia muy amplia de actores en torno a una plataforma programática de profundización del Sistema Nacional Integrado de Salud. Es decir, que no nos podemos resignar a que esta es la única realidad posible. Es posible revertir algunos de estos aspectos más críticos de la situación actual, pero sobre todo también es necesario pensar el mediano y el largo plazo. Es necesario pensar con proyectos que vayan transformando y mejorando las políticas de salud como parte de las políticas de protección social, ¿no? Y en ese plano nosotros aspiramos a que en los foros departamentales y nacional de salud, que es una de las modalidades que incluso la OPS plantea, y que además tenemos cerca la experiencia de Brasil, que está preparando su conferencia número 17, su conferencia federal a nivel de todo el país, ¿no? Preparada por conferencias municipales, conferencias estaduales, con una cantidad enorme de acciones y de debates de intercambio en las cuales la sociedad participa muy activamente, además de los servicios de salud, además de los gobiernos locales, ¿no? La experiencia del SUS brasilero es realmente muy interesante desde ese punto de vista. Y en Uruguay no hemos tenido instancias parciales de reflexión colectiva, de reflexión amplia sobre esta parte de nuestra realidad, pero este es un momento muy especial. Venimos de una situación muy crítica. La pandemia no solamente nos dejó 7.000 personas fallecidas, una gran parte de ellas evitables, muertes evitables si se hubieran tomado las medidas adecuadas, pero también nos dejó, y ya teníamos un proceso de enfermedades crónicas no transmisibles, sobre todo las cardiovasculares, las cerebrovasculares, el cáncer, la diabetes, que tienen altísima prevalencia en el Uruguay y que están muy vinculados con los estilos de vida. Y tenemos problemas de salud mental que se han incrementado con la pandemia, pero que ya existían. Y ya nosotros, el Uruguay tiene la cifra de suicidio de las más altas de América Latina, ¿no? Y eso, además, en algunas de las localidades es todavía mucho peor que en el promedio nacional. Es decir, que hay un conjunto de temáticas que requieren un análisis, un diagnóstico adecuado y líneas de acción claras en lo inmediato y pensando en el mediano y largo plazo. Y en el caso del mediano y largo plazo, salud mental, está clarísimo que la ley de salud mental establece un proceso de cambio del modelo de abordaje de estos problemas sobre el cual se ha avanzado poco, muy poco. No solamente el cierre de los manicomios, en general el desarrollo de una orientación más cercana a las personas, menos patologizante, o sea, menos de considerar que todos los problemas de salud mental son enfermedades, ¿no? Y menos culpabilizadora de las personas que sufren estas realidades, yo creo que es imprescindible. No se va a construir un cambio en el modelo de abordaje solo cerrando los manicomios. Es necesario crear otras instancias, no solamente para las personas que necesitan estar internadas o necesitan ser tratadas, sino para abordar el problema desde las comunidades, desde las familias, desde los colectivos, de manera tal de que haya una estrategia que permita fortalecer los factores protectores. Y en esto hay una larga literatura, ¿no? de lo que significa la prevención, ¿no? Y la prevención, ¿no? Lo dice el dicho, ¿no? Es mejor prevenir que curar. Bueno, ese es un principio clave para la salud, ¿no? O sea, y si hay que curar, también hay que prevenir. Y además de curar, hay que cuidar a la persona después que
pasó por la enfermedad. O sea, hay que ayudar a su rehabilitación y hay que ayudar a su reinserción adecuada. Y esos son procesos que no se desarrollan solo desde los servicios de salud. Por eso hay un informe muy famoso en términos de salud, que es el informe de Lalonde, de Pierre Lalonde, que era el ministro de Salud de Francia en el año 74, que dijo que en realidad el 70% de los problemas de salud dependen de las condiciones de vida, de los estilos de vida y de los factores que influyen desde ese espacio, ¿no? Mientras que el sistema de salud influye en un 11% alrededor de eso. Así que el abordaje comunitario lo que nos plantea es pensar en la salud positivamente y pensar en la prevención de la salud y en la prevención de la enfermedad y la protección de la salud y la promoción de la salud desde los territorios y haciendo que la gente se involucre, se empodere, participa y pueda aportar. Ese es un poco el eje de los planteos que tenemos acordados para el año que viene. Veremos cómo es la realidad, la idea es seguir tejiendo alianzas, seguir tejiendo vínculos, o sea, es una tarea que requiere la participación de actores muy diversos. ¿Ah? Y en ese sentido se ha trabajado, y se ha trabajado con amplitud, con flexibilidad, para poner por delante los problemas de la gente y las formas de abordarlo desde esos diagnósticos y desde esa mirada cercana, participativa y priorizada en términos de los problemas que tienen mayor prevalencia en nuestra realidad. Así que eso es un poco lo que nos queríamos mencionar el día de hoy. Bueno, tanto destacar las acciones que se realizaron, que son unas cuantas y que son bastante valiosas y son ejemplos para aprender, como de estos planes que en principio se están acordando entre muchos actores, tanto de la Universidad de la República como de los movimientos de usuarios, como de la Organización Nacional de Usuarios y Pensionistas, de Jubilados y Pensionistas, perdón, y bueno, y otros actores que también se están sumando. Dejaríamos por acá si te parece. Nos vamos, nos tenemos que ir, pero una del estribo ahí. ¿Cómo ves la participación de ese eje donde hay mucha gente moviéndose por este tema de salud comunitaria o de ese tema que has planteado? Pero los diferentes actores, hay algunos que están más reticentes. ¿La población en general se vincula más o está medio chata? Venimos de la pandemia. La pandemia generó una restricción muy fuerte a la participación porque había una orientación Pablo, clara de cuidarse y además porque había un mensaje de miedo. Pero ahora... Pablo, sí. Pero también la pregunta es válida porque no es presencial, pero a su misma vez hay más conexión a lo mejor vía internet. Es así. Con vía internet se ha llegado a los lugares más recónditos del país, a la participación en pequeños pueblitos en el interior de Artigas o de Rivera o de otros lugares donde hubo gente que se interesó, participó y ayudó después a generar acciones en su realidad para buscar asegurar derechos y cuestionar problemas que estaban planteando. Y eso lo creemos que es una fortaleza que hay que mantener. Y al mismo tiempo las reuniones presenciales, estas que mencionábamos, fueron muy concurridas y muy entusiastas en las ganas de hacer cosas. Entonces, y ya te digo, fuimos desde Bella Unión hasta Paysandú, Florida, Durazno, Canelones, además de Montevideo. O sea, hay un espacio interesante para fortalecer la capacidad de la sociedad civil y de sus organizaciones de influir en este tipo de política y de abordar los problemas que la afectan como comunidad. Y yo creo que en esa percepción que tenemos de que hay un espacio, hay una larga experiencia de tradición, pero hay una necesidad imperiosa en esta coyuntura, ¿no? En esta coyuntura post-pandemia y tan llena de problemas sociales, sanitarios, ¿no? Institucionales, que también influyen, ¿no? Pero hay que pensar, nos parece a nosotros, en la situación de crisis, en la gente que está más vulnerada y sobre todo también en las capacidades que podemos desarrollar para que el abordaje de esos temas sea colectivo.
¿Nos vamos? Bueno, que pasen Gracias, bien. Pablo, gracias por la Un conexión, abrazo gracias por estar, a gracias por tu Pepe. aporte.